Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Ayer mi video sobre la teoría del valor objetivo, que causó bastante revuelo, la gente no entendió bien de lo que estaba hablando. Yo pensé que estábamos contextualizados, la gente que está metida en el mundo del capitalismo, pensé que habían hecho la tarea, que habían leído, pero parece que no. Así que voy a tratar de hacer una contextualización de ese video dentro de lo que son las 4 grandes teorías del valor. Bien, al ser humano desde siempre le ha preocupado el problema de cuánto valen las cosas. ¿Cuánto valen las cosas? ¿Qué vale esto? ¿Qué vale lo otro? ¿Por qué valen las cosas? La teoría original, la más antigua que encuentro que está como seriamente formulada y estructurada, es la teoría esencialista, que dice que básicamente Dios o la naturaleza puso en la esencia de las cosas, está en la esencia de cada cosa, cuánto va a valer, porque algunas tienen una esencia más noble, menos noble, más pura, menos pura, más... ¿me entienden? ¿Vale? Es una teoría bastante mística y esa la denominamos la primera teoría intrínseca, es decir, que dice que el valor está detenido, se encuentra contenido en la cosa, ¿vale? Cuando decimos que el valor se encuentra contenido en la cosa, no hablamos de una teoría del valor objetiva, hablamos de una teoría del valor intrínseca. Bien, seguimos. La siguiente también es intrínseca, pero es la teoría clásica. La teoría clásica es la teoría de Ricardo y Smith, que dicen que las cosas valen según la cantidad de trabajo contenido en ellas. Bien, no es la misma que la teoría marxista del trabajo social, sino es la teoría clásica. Dice, el trabajo está contenido dentro de las cosas, es intrínseca. El trabajo está contenido en lo profundo de las cosas y ese trabajo que está contenido en la transformación misma de las cosas le da valor a las cosas. Bien, y por lo tanto llegaba al caso de encontrarse con la naturaleza que no había tenido trabajo previo. Normalmente decían que tenía que ver que su valor estaba determinado por la utilidad o la expectativa tecnológica que hacían los hombres de trabajo sobre ellas, cuánto se puede trabajar esto. Bien, vamos a la siguiente teoría del valor. La siguiente teoría del valor es muy compleja y es la teoría marxista del valor, que no es intrínseca y no es objetiva, es una teoría intersubjetiva, digamos, aunque yo diría que es más compleja, una teoría social. Sigue reconociendo el trabajo como fuente del valor, pero ahora dice, lo que hace Marx es decir, el trabajo, las cosas valen básicamente lo que la sociedad cree que está, lo que la sociedad está dispuesta en invertir en horas de trabajo en las cosas. Es decir, dice, el trabajo socialmente necesario para producirlas, es decir, el trabajo que la sociedad estima que se requiere para producir algo. Y en ese sentido, no valen los argumentos austriacos de decir, pero es que si yo construyo un auto en la puerta de mi casa me demoro 2 años. Bueno, la sociedad en su conjunto no ha considerado que 2 años de trabajo sean el trabajo socialmente necesario para construir un auto. No está dispuesta a pagar 2 años de horas laborales tuyas por el automóvil. Entonces, no es la teoría del valor trabajo, no es que si tú le pones más horas, la teoría marxista del valor trabajo, no es que si tú le pones más horas de trabajo a las cosas mágicamente valen más, como era la teoría clásica. Es que la sociedad estima una cantidad de horas por producto como las óptimas. Y que si te demoráis más horas, mala cueva, es tu pérdida, y si te demoráis menos, bacán, hay ganancia. ¿Bien? Entonces, esa es la teoría marxista del trabajo, que es una teoría, digamos, subjetiva, colectiva, social, ¿no es cierto? Plantea el trabajo, el valor de las cosas como desde un enfoque desde la sociedad. Luego viene una revolución que se llama la revolución marginalista. La revolución marginalista saca el eje del valor de las cosas desde el contenido intrínseco. Ya Marx lo había sacado hacia lo social, ¿no es cierto? Que nunca se le entendió muy bien, solamente la mayoría de los que realmente entienden la teoría de los trabajos de Marx son marxistas y la gente del mundo antimarxista sigue repitiendo como refutaciones como si fuera la teoría clásica, que no la es. Entonces, pero surge lo que se llama el marginalismo, y el marginalismo plantea el valor, la utilidad de las cosas, la utilidad marginal decreciente, ¿no es cierto? La ley de utilidad marginal decreciente nos dice que el enfoque no viene desde la parte productiva, que la mirada no tiene que partir de el trabajo
porque hay bienes que no requieren trabajo, etcétera, una pila de argumentos que son importantes, pero lo más importante es, en el contexto del hombre humano, cada humano tiene un contexto individual distinto. El marginalismo original es completamente contextual, no es ni subjetivista ni objetivista, sino que plantea simplemente la situación del contexto. Ahora, es incompleta y por eso se genera dentro del marginalismo esta pugna entre objetivistas y subjetivistas, que los subjetivistas tienden a negar y a decir que los objetivistas están defendiendo todo el trabajo, que no es así. Entonces, los marginalistas lo que hacen es decir, vale, las cosas valen porque según la cantidad de unidades perfectamente intercambiables que se encuentran en el contexto dado, que son útiles a una persona y son capaces de satisfacer, o sea, su valor va disminuyendo conforme mayores unidades hayan, mientras sean estas capaces de satisfacer, de dar utilidad a los fines que la persona quiere perseguir, ¿no es cierto? Y ahí se genera una pugna, y la pugna la comienza Ludwig von Mises. ¿Por qué? Porque desde el comienzo del marginalismo, para la gran mayoría del mundo, era obvio que las cosas valían evidentemente en un estilo, con marginalidad, es decir, con este principio, ¿no es cierto?, el principio marginalista, pero de acuerdo a sus características. Es decir, habían características de la cosa, características del individuo, el individuo no en tanto sujeto, sino que el individuo en tanto objeto, porque nadie puede decir, oye, es que mis pulmones son parte de mi sujeto, no son objetos, no, si también tienen características objetivas que no dependen de tu conciencia. Y por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Yo estoy fumando, esto tiene un valor negativo para mi persona. Sin embargo, yo subjetivamente lo valoro como algo positivo. Y hay un conflicto entre el valor real del cigarro que me está destruyendo y el valor que yo le asigno mentalmente porque soy un adicto. ¿Bien? Entonces el valor que yo le asigno mentalmente no es el valor que tiene, y yo racionalmente soy capaz de darme cuenta, pero como soy un adicto no puedo parar de fumar. Entonces, bien, vamos al punto. Para todo el mundo se entendió que, claro, como el ejemplo de Menger de los vasos de agua en el desierto, era como obvio que una persona que está en el desierto lo que necesita son vasos de agua, ¿cachai? Y obvio que mientras más vasos de agua tiene, menos los valora porque tiene más agua. Mientras más uno tiene de algo, menos lo valora. Y menos valor tiene porque no se vuelve tan necesario. Es decir, el marginalismo no implica necesariamente subjetivismo. El marginalismo implica que mientras más cosas hay, son menos necesarias. Tan simple como eso. Si tengo 1.000.000 de camisas no me las puedo poner todas, entonces las valoro muy poco. Pero no solamente las valoro muy poco yo individualmente desde mi mente, porque podría valorarlas mucho. Y ese es el problema del subjetivismo. El problema del subjetivismo es que deja todo al arbitrio del capricho mental del individuo. Podría yo, porque sí, porque se me da la gana, valorarlas muchísimo. Pero en la realidad tienen muy poco valor porque no me las puedo poner todas. Hay un límite físico de la valoración subjetiva. Hay un límite físico que pocas veces se nota. Bien, el subjetivismo de Mises lo que plantea básicamente es que las cosas valen, porque Mises está concentrado en los precios, que las cosas valen lo que la persona se le dé absolutamente la gana que valgan. Es decir, ya no es necesario, siquiera el marginalismo, basta con preguntarle a una persona, ¿cuánto vale? ¿Cuánto crees tú que vale? Eso ya, eso vale. Valoración igual valor igual precio. Así de simple. Las personas se les consulta sobre cuánto valen las cosas. Las personas dicen, yo creo que vale esto. Y listo, tenía el valor. ¿Por qué? Porque las personas lo asignan. ¿Por qué? Porque sí, porque como valoran, crean en su mente el valor. Es decir, para el subjetivismo, el valor de las cosas es creado unilateralmente y de forma arbitraria, caprichosa, absoluta, por el individuo que valora. Mientras que el objetivismo, en términos de valor, dice, bien, es cierto que el individuo valora, es cierto que la valoración del individuo es enteramente subjetiva, pero pasan dos cosas. Uno, que la valoración del individuo se equivoca, y dos, la valoración del individuo tiene límites materiales. ¿Bien? Vamos a eso. Según el subjetivismo misiánico, que después obviamente borra con el codo lo que escribe, porque cuando habla de la hiperinflación, vamos a hablar de la hiperinflación, porque aquí yo creo que hay un dilema importante. La hiperinflación no depende de cuánto valoran las personas emocionalmente, subjetivamente los billetes. Imaginemos una sociedad que imprime mucha plata, pero sin embargo todos sus individuos están convencidos de que la plata sigue valiendo lo mismo. ¿Qué pasaría?
Pasaría que el aumento de la demanda pondría en evidencia el valor disminuido del dinero de forma automática. ¿Por qué? Por una cuestión material, porque no habrían bienes suficientes para las compras que se quieren realizar. Entonces, sin importar la valoración subjetiva, caprichosa, arbitraria de los individuos que componen esta sociedad, el dinero vale menos. Y eso se va a manifestar tarde o temprano a través de los límites materiales que pone la realidad misma a la valoración subjetiva de los individuos. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa con ese tendero, con ese administrador de la tienda que en un error pensó que los billetes que estaban volviéndose abundantes seguían valiendo exactamente lo mismo que lo que valían antes de ser tan abundantes y no sube sus precios? Se ha equivocado y ha tenido una pérdida importante por equivocarse. El mismo marginalismo niega el subjetivismo, porque le está poniendo un límite material a las valoraciones subjetivas. Y ese límite material existe, es un límite material a toda la experiencia humana. Y luego, el punto de que el equivocarse a la hora de valorar necesariamente estaría implicando que existe un valor distinto, aparte, externo, a la valoración misma. Es decir, que el acto de valorar no genera el valor, sino que lo busca. El acto de valorar no está creando de la nada el valor, está intentando llegar a él. Esa es la hueá. Y el punto es que, claro, es que es imposible llegar a él. Bien, perfecto. Pero a medida que vamos observando más factores, más variantes y podemos obtener más conocimiento respecto del contexto en el que nos encontramos, respecto de la cantidad de bienes que existen, de su liquidez, de su capacidad de ser adquirido, de la cercanía geográfica en la que se encuentran, etcétera, y una pila de otras cosas, podemos ir más o menos acercando nuestra valoración subjetiva a lo que es el valor real de las cosas. Que vamos a llegar a saber exactamente cuál es, no, imposible, pero vamos a irnos acercando. Entonces, existe un proceso que se llama valoración, en la que el ser humano debería intentar acceder al valor de la cosa y no lo está inventando con su cerebro porque sí, porque tiene unas limitaciones materiales y la posibilidad de un error garrafal. La teoría subjetiva está equivocada por esa, la teoría marxista está equivocada por lo mismo. La teoría marxista no está equivocada porque ponga el trabajo al centro del asunto. La economía marxista, la teoría marxista del valor trabajo social está equivocada porque pretende que sea no una subjetividad individual, sino una subjetividad colectiva la que determina el valor de las cosas dependiendo de cuánto trabajo está dispuesto a realizar por ellas. Cuando en la realidad incluso los grupos gigantescos de seres humanos, y de hecho con mayor razón los grupos gigantescos de seres humanos actuando en forma de masa, suelen equivocarse, y de hecho mucho más de lo que se equivocan los individuos actuando de forma independiente. Y eso lo podemos observar en la realidad. Bien, el otro problema que tiene la teoría del valor trabajo de Marx es que no toma en cuenta el marginalismo. Aunque se puede incluir, se puede introducir el marginalismo a la teoría del valor trabajo social de Marx, diciendo que una de las formas en las que la sociedad determina cuántas horas va a asignar de producción a cada uno de sus bienes y servicios, una de las formas en las que lo determina es utilizando criterios marginalistas. Si nosotros hacemos eso, hemos conciliado el marginalismo con la teoría del valor trabajo marxista, pero aún así ambos sigue siendo algo súper equivocado por su subjetivismo colectivo, que en el fondo tiene el mismo error que el subjetivismo individual de Mises. Y luego, bueno, el valor intrínseco es obvio porque está equivocado, porque es imposible combinarlo con el marginalismo, que es una verdad autoevidente, ¿no es cierto? Que es axiomático, podríamos decir. O sea, el descubrimiento del marginalismo es el mayor descubrimiento de la ciencia económica y también de la filosofía moral. En todo sentido, y creo en los últimos 200 años. Así que, bueno, por lo menos creo yo que ha sido importante el marginalismo, y si no es tan importante nadie me puede decir, o podría intentar negarlo o decir que no es cierto. El marginalismo es autoevidente, es una cosa que observamos en la realidad. Entonces, dicho esto, he repasado las 4 teorías fundamentales del valor, las que son previas a la revolución marginalista, las que son posteriores a la revolución marginalista, y espero que
ahora se entienda más lo que planteé en el video anterior, por si algunos están interesados en continuar este debate. Ojalá que lo hagan haciendo video o proponiendo debates por Hangout en lugar de escribir comentarios enormes para tenerme obligado a escribir respuestas. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Recuerden donar, participar, compartir, darle like, suscribirse. Buenas tardes. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.